Continuamos aquí en Ojalá. Hablar del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario es hablar de visitas sorpresas y es hablar del ingeniero Antonio López, Papi López, que les dijimos a ustedes que estaría aquí con nosotros hoy para que hablemos precisamente de lo que ha ocurrido en ya 3 años y medio. Vamos terminando, el presidente va completando su primer periodo, su primer mandato, podríamos decirlo así. Y por lo tanto es tiempo en el que ya podemos ver resultados, hablar de resultados y hablar de también un tanto de qué esperamos a futuro. Pero sobre todo resultados de la aplicación de unas políticas que todos ustedes conocen en lo que se refiere a la agropecuaria. Bienvenido, Papi López, a Ojalá, y bueno, comencemos esto precisamente. Muchas gracias por la invitación. Por ahí, ¿no? Y saludamos a los televidentes que escuchan y ven tu programa. Vamos a hablar del FEDA, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Visitas sorpresas, resultados de esas visitas que gestiona el FEDA, porque el FEDA es principalmente eso. Mira, el señor presidente ha hecho programa, ¿no? 129 visitas sorpresas en lo que va de gobierno y ha tenido una inversión de 16.300 millones de pesos. 16.300 millones de pesos. Pero eso no es solamente el FEDA, sino que son una serie de funcionarios de instituciones que inciden en la visita sorpresa. Nosotros canalizamos los préstamos a los pequeños y medianos productores, pero en esa visita sorpresa interviene el ministro de Obras Públicas, interviene el ministro de Agricultura, interviene el Banco Agrícola, interviene el Instituto Agrario, o sea, todas las instituciones. Conjunto de instituciones. Claro, entonces por eso es una gran inversión. Lo que concierne al FEDA ha sido una inversión cómoda, buena, pero barata. Nosotros hemos invertido en préstamos 3.800 millones de pesos, realmente. Sin embargo, los impactos que ha tenido en la comunidad rural son sorprendentes, e incluso por eso se ha tratado de agredir la visita sorpresa realmente, porque beneficia a una gran parte de la población rural. Y lo que el presidente ha tratado de tratar de desarrollar las comunidades con todos los componentes de servicio que debe tener una comunidad para tratar de evitar la emigración constante a la periferia de la ciudad, a formar los barrios pobres de la capital. Tenemos que crear una sociedad nueva y en eso es que el presidente está trabajando para que haga una equidad más justa en el país. Una distribución más justa de la riqueza, más equitativa. Claro. Estamos hablando de que, por lo tanto, uno de los propósitos de las visitas sorpresas es contener la emigración del campo hacia la ciudad. ¿Podríamos decirlo así? No. Uno de los componentes que se derivan de todo esto, fundamentalmente, ¿no? Crear condiciones. Condiciones para que el hombre del campo se sienta cómodo en su estilo de vida realmente, que no esté marginado, porque históricamente el sector agropecuario ha sido rezagado por todos los gobiernos que han pasado. El único presidente que se ha dedicado de una manera consecuente a mejorar las condiciones del hombre del campo ha sido el señor presidente de la República. Me hablaste ahorita de más de 16.000 millones. 16.300 millones. Después. Pero aparte de eso, el presidente ha cumplido con la promesa que hizo y ha sobrepasado esa promesa. En campaña, el señor presidente ofreció 44.000 millones de pesos para tratar de resolver el problema del sector agropecuario. 40.000 en el año 2000, ¿te recuerdas? 40.000. Bueno, y 44.000 en el 2. Al subir la... Pero ella ha sobrepasado todo eso. Claro. Está casi en los 60.000 millones de pesos. Ya. Fundamentalmente 57.000 millones de pesos de financiamiento, porque él dice que el crédito
al hombre del campo y a la ciudad es un concepto humano, que se le debe dar la facilidad al hombre pobre para acceder a un crédito, porque bajo las condiciones de la banca comercial no puede penetrar, no puede acceder al sistema de crédito los pequeños y medianos productores. ¿Cómo se articula el FEDA, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, con el Banco Agrícola, por ejemplo? Bueno, el Banco para que la gente entienda cómo que se da esta dinámica, ¿no? El Banco Agrícola tiene una cultura de cobro que nos permite a nosotros transferirle el cobro, el mandato de cobrar el dinero que nosotros financiamos, y entonces tenemos una cuenta con el banco. Es decir, el FEDA no es banco. No. El FEDA no es una institución es un préstamo. Financiera. El Banco Agrícola tiene que responder a la normativa de la banca comercial. Nosotros no estamos dentro de ese marco, porque lo que estamos haciendo es un crédito solidario con los pequeños y medianos productores. Entonces, quien gestiona los créditos, los préstamos, es directamente el Banco Agrícola. No. Nosotros, ¿O hay una parte que nosotros financiamos y le damos un 2% al Banco Agrícola para que el Banco Agrícola cobre el dinero. Ah, bueno, hay una relación de intermediación. Correcto. Que la desempeña el Banco Agrícola. O sea, los productores, por lo tanto, reportan al Banco Agrícola. No, bueno, sí, pueden reportar, o pueden reportar FED y nosotros tenemos una cuenta que está en el Banco Agrícola en el Banco Agrícola. La depositamos. Pero son dos instituciones totalmente diferentes. Desde luego. Pero hay una vinculación, como la hay con el Instituto Agrario Dominicano. Claro, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con el Instituto Agrario Dominicano? Okay. Los proyectos del Instituto Agrario muchas veces no tienen capital y el presidente lo visita y entonces aprueba un financiamiento de esos proyectos y ellos preparan la agenda del nivel de producción que tienen los proyectos y nosotros analizamos si el proyecto es conveniente o no. Simplemente hay un vínculo no tan profundo como lo hay con el Banco Agrícola. Con el Banco Agrícola. Correcto. Claro. Pero en el Instituto Agrario hay grupos de parceleros, etcétera, que se constituyen como asociaciones también. Sí, la mayoría de los parceleros están organizados a través de asociaciones. Exacto. Entonces lo que se le hace es un crédito, por lo tanto, son un crédito solidario realmente. Exacto, son un objetivo también de estos programas de visita sorpresa, Pero lo importante de la visión que tiene el presidente de la zona rural, construir un hombre diferente con los servicios fundamentales que debe brindársele, porque es un deber del Estado Dominicano crearle esas condiciones de vida al hombre y mujeres del campo. Entonces, cuando no solamente vamos a un financiamiento, sino que ahí surge la carretera, surge el camino vecinal, surge el centro diagnóstico de salud, todos los componentes que debe tener un hombre para poder mantenerse en el medio ambiente de la zona rural. Hay un impacto en la pobreza, hay un impacto en la asociatividad, hay un impacto, por lo tanto, en la migración del campo a la ciudad y hay una promoción social. Hay una promoción social, indudablemente. De lo que estamos hablando es de que las visitas sorpresas podrían ser cualquier cosa, pero no son una improvisación. No, pero ni son cualquier cosa, ni es una improvisación. Cuando el señor presidente va a una visita sorpresa es porque ya está planificado, ella ha seleccionado el proyecto y nosotros socializamos con la asociación, con los beneficiarios realmente, y ellos están conscientes en lo que van a asumir la responsabilidad de parte de ellos del financiamiento, porque nosotros le presentamos el perfil del proyecto al señor presidente de la República. ¿Cómo se prepara una visita sorpresa? Bueno, los productores van al FEDA a solicitar un proyecto y en ese sentido nosotros evaluamos las peticiones de ellos y entonces desarrollamos el perfil del proyecto. Tenemos más demanda que la que podemos satisfacer y entonces le presentamos al presidente una lista de proyectos
él escoge el proyecto y escogido el proyecto, nosotros socializamos luego con los productores, coordinamos que el que va es el director de FEDA. Ya hay una presunción de que cuando va el director de FEDA va el presidente. Entonces, el presidente aprueba ese proyecto y nos encomienda que cuando nosotros regresamos a confirmar ya de una manera concreta la ejecución del proyecto. Generalmente vamos los domingos y entonces el miércoles próximo regresamos a socializar y a desglosar la inversión de capital en la planificación de la producción, desde preparación de tierra, semillas y hasta la cosecha. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar un proyecto? Bueno, solamente que tengan RNC, es la categoría fundamental. Deben tener un RNC, un registro y nacional del y contribuyente. una asociación o cooperativa. Que sea una asociación, una cooperativa, Correcto. que tenga un RNC, y si no, tiene que buscarlo. No, hasta que no tienen RNC no pueden No acceder. manera. Muchas veces el presidente aprueba el préstamo, pero hasta que no tengan el RNC no se les No hay desembolso. no se les facilita. Pero eso es un lío a veces en conseguir el RNC, sí o no. Se les ayuda, se les asesora. Tenemos un abogado que se encarga de eso ya, para agilizar el proceso. Agilizar el proceso de obtención del RNC. Correcto. Otro término, por lo tanto, otro elemento que habla en contra de la probable improvisación que puedan ver algunos que han atacado las visitas sorpresa. Mira, pero yo creo que han quedado desarmados. Realmente no han podido atacar la visita sorpresa. Fue una vez y los productores respondieron denunciando la falsedad de lo que el sector de oposición había señalado. Los mismos productores, ni siquiera nosotros tuvimos que intervenir en eso. Es decir que, pero la visita sorpresa, tú lo tienes que ver como un todo de una política general del señor presidente de la República. Porque si tú te pones a ver en los diferentes renglones que el señor presidente ha incidido para mejorar las condiciones del país, entonces tú te das cuenta que es una política de un criterio general, cómo mejorar la situación del pueblo dominicano. Por ejemplo, si tú te vas al sector turismo, que el presidente dijo que quería recibir 10 millones de turistas, ya están viniendo 5.600.000 en este año. Estamos camino a 6. La economía se ha mantenido estable por estos 4 años. El presidente ha defendido con toda su fuerza, desde que llegó planteó que la Barrigor tenía que negociar con el Estado Dominicano y tuvieron que llegar a un acuerdo. Ahora da un palo extraordinario con el problema de la Bahía de las Águilas, que ya por fin los tribunales entregaron o dieron el fallo a favor del Estado Dominicano. Ningún presidente había preocupado por ese problema. Así es. Entonces, toda esa característica te dice que es un hombre identificado con los mejores intereses del pueblo dominicano. Y entonces eso de la visita sorpresa tú tienes que verlo solamente como un componente. Ha mantenido un crecimiento, el único país de América Latina que ha tenido un crecimiento de un 7%, ha sido esta economía, mientras los países de América Latina han podido crecer 0.2%. Entonces tú te puedes dar cuenta que es un estadista realmente con una vinculación con los problemas originales del pueblo dominicano, para tratar de romper esos esquemas, y que yo pienso que el señor presidente está gobernando para dejar un legado a los demás gobernantes, para que aprendan a gobernar. Lo que surjan después del señor presidente van a tener, por la presión social y por el estilo del presidente, van a tener que gobernar en esa forma, porque ya es un medio de presión realmente que se ha constituido en un estilo diferente como se había gobernado el país.
129 visitas sorpresas, nos dijiste, Sí. ¿no? Son una estadística Generó importante. 129, generó 100.000 empleos directos y 187 indirectos. Indirecto. Ese está en el cálculo de los 400.000. De los 400.000 empleos. Sí. Bien, los indirectos no cuentan, los que cuentan son los Los directos. directos, sí. ¿Eh? De esas 129 visitas, ¿cuántos proyectos salieron, brotaron de ahí? Bueno, lo que concierne al FEDA, tenemos 262 proyectos. 262 proyectos. Correcto. ¿Todos están actualmente en ejecución? No todo. Porque hay proyectos, como usted decía, que son aprobados, pero hasta que no tengan el RNC, no pueden acceder realmente al crédito. Porque tú le puedes dar un cheque a una institución y si no tiene RNC no lo puede cambiar. Porque lo que identifica a una organización es ese número que tiene, que es como la cédula de la organización. Sí. Entonces hay proyectos que todavía no están en ejecuciones por esa situación. Es decir, los que sí están en ejecución, ¿cuántos son? No, aproximadamente 200 y algo proyectos están en ejecución. 200 y tantos. Sí. ¿Eh? Están en ejecución. ¿Cuáles son los que están más avanzados y cómo puede medirse No, hay su proyectos- avance? no, Vamos a ver. hay Es proyectos decir, que- de los primeros proyectos, Hay proyectos por que están ejemplo. terminados, hay muchos proyectos que Ajá. están ¿A qué se llama un proyecto terminado? Bueno, cuando ya entra, termina la producción y vuelven y repiten realmente la producción. La producción. Por ejemplo, tú bien. tienes los proyectos de vegetales orientales, fundamentalmente en La Vega, en Villa González, en la Mata de Farfán. Esos son proyectos terminados, la piña terminada. Los proyectos de orégano están terminados, pero el mercado del aceite de orégano ha tenido limitantes y no se han podido proyectar. Cacao terminado, la fresa. Terminado quiere decir que se le hizo Que ya el están desembolso. pagando, ya, no, que y ya están- yo lo que están es pagando. La fresa, por ejemplo, de Oscoa, De Ocoa. las flores de Constanza. Bueno, son tantos. Son muchos. Pero esos proyectos que ya están, como tú dices, terminados, que lo que están es devolviendo ya el préstamo que se les hizo, están pagándolo, están honrando ese crédito. ¿Podrán otra vez acceder a crédito? Claro, ¿Pueden otra vez volver a inmediatamente terminen de pagar, pueden ceder a otro crédito. acceden a otro Porque crédito? se abren la apertura. ¿Y mayor podría ser? Mayor, se abren la apertura realmente, no solamente con el FEDA, sino con la banca Ya comercial, exacto. porque ya tienen Un aval. un aval que le permite ceder a cualquier crédito porque son buenos pagadores. Y a través del Banco Agrícola también Con el pueden Banco acceder Agrícola. No, al estoy Banco hablando a nivel Agrícola. comercial con todos los Comercial, bancos. sí, claro, que el Banco Exactamente. Agrícola es comercial, aunque es el Banco Agrícola del Estado. Correcto. Pero es como si fuera el Banco de Reserva, en cierto modo, ¿no? Funciona con la misma lógica. Entonces, hay proyectos que no han podido arrancar con el préstamo porque no tienen RNC. No tienen RNC. Pero se les está dando el acompañamiento. Claro, se les está claro, y dando lo el estamos seguimiento. agilizando el proceso. Y los que ya terminaron y los que están pagando también tienen el acompañamiento del FEDA. Es decir, No, los le damos, técnicos van. le damos seguimiento, incluso le canalizamos el aspecto de comercialización, que es un problema muy problemático, la comercialización. Tenemos 29 proyectos de conejos y aquí no es la cultura de consumir conejos. Entonces nosotros estamos tratando realmente de modificar el hábito de consumo de carne para que la gente consuma conejos, que viene siendo la carne más sana de la carne. Nosotros ponemos el canal 4RD a disposición del FEDA y de las instituciones que están trabajando este aspecto de crear la cultura del consumo de la carne de conejo.
al servicio Se lo vamos a de agradecer. esas instituciones. Bueno, muchas gracias. Hay que armar una Sí, campaña, sí, hay que armar campañas Eso es verdad. para eso y de hecho eso no es tampoco tan difícil. No, realmente. No es nada difícil. Estamos trabajando en eso y te doy las gracias realmente. Hay que crear la cultura, hay que crearla, sí. porque como tú decías, es una carne formidable, carne formidable. Entonces, si se consigue llevarla incluso a la tanda extendida, para que desde muchachos... Pero como decía, mira, hablando de la política general, como decía el señor presidente ha creado una revolución de carácter social. Decía él, democrática, y además, pacífica y casi silenciosa. Es el único presidente que ha enarbolado proyectos de nación, donde beneficia al pueblo dominicano. Por ejemplo, podemos comenzar con la educación. Ha removido toda la cultura que se tenía del problema de la educación, construyendo la infraestructura para ahora capacitar a los profesores. Ya ha construido, no sé cuántas aulas ha construido, pero realmente... Más de 20.000. Bueno, más de 20.000 aulas. Y si te va a un problema de alfabetización, el único presidente que se ha preocupado porque el país no tenga analfabeto es el señor presidente de la República, que beneficia a todos los dominicanos. Si te va al aparato productivo nacional, nadie ha hecho más esfuerzo para fortalecer el aparato productivo nacional, inclusive nadie ha invertido más en el sector agropecuario como parte del sector del aparato productivo que el señor presidente de la República, beneficiando a todo el mundo. Si te vas a la vivienda, nadie se ha preocupado por los pobres que viven en la periferia del río Sama, construyendo 9.000 apartamentos para esa gente que vivían con zinc por abajo y zinc por arriba, para que tengan un nivel de vida totalmente diferente. Y si te vas al turismo, por ejemplo, que se da una simbiosis entre agricultura y turismo, realmente los esfuerzos que ha hecho, y ahora en Pedernales que va a construir un nuevo polo turístico para mejorar las condiciones de la región del sur con mano de obra en ese sector que se va a desarrollar, en ese polo que se va a desarrollar en Pedernales. Entonces tú puedes ver que está atento de todos los problemas nacionales realmente. Las visitas sorpresa han sido afectadas por la campaña política. Bueno, pero no, yo creo que se han detenido los fines de semana. Ah, bueno, por el trabajo. Hay que dedicarse. No, porque tenemos demasiado trabajo. Y entonces, es verdad, no podemos... La gente está quejándose. No, pero son 3 meses. Pero. Son 3 meses. Y nosotros estamos trabajando ahora mismo en La Romana. Realmente tenemos que tratar, la intención de nosotros es agregarle a la votación del 2012, agregarle 10 puntos más en La Romana. En La Romana. En La Romana, pero así estamos trabajando en todo el país, realmente. No hay visitas sorpresas por ahora. No, eso lo decide el presidente. Pero siempre dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Claro, pero eso lo decide el presidente, la visita sorpresa. Sí. Hay unas visitas que se han hecho a los barrios de la capital. Los barrios, sí, porque están más cerca realmente y entonces el presidente puede realizar. Venían quejándose esos sectores, dicen, ¿por qué el presidente nada más se va para el campo? Nos ha dejado aquí en la capital, nos ha dejado en los barrios, nada más se va para el campo. Pues mira, ha estado visitando los barrios marginados en la capital y resolviendo problemas fundamentales como el de estas cañadas que desembocan aguas negras, como le llaman, en el río Sama. El presidente está atento de los problemas nacionales. Y recuperar ese río es fundamental. Ella ha demostrado que es un rector realmente que desarrolla y ejecuta las obras. ¿Cómo evalúas tú y evalúa el equipo del FEDA el impacto que han tenido esas visitas, esos encuentros del presidente en lo que tiene que ver con la asociatividad? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Ha motivado a la zona rural a organizarse y trabajar de una manera colectiva y producir de una manera colectiva, porque el pequeño y mediano productor no puede
garantizar su mercancía si no se asocia a través de los grupos. Porque tú sabes que este es un país minifundista. Y el que tiene 10, 15, 20 tareas, hasta 40 tareas, no tiene mercado seguro. Y de la única manera que puede tener mercado seguro es cuando producen en volumen, porque pueden tener niveles de negociación. Y entonces, a través de las asociaciones, ellos pueden lograr eso. Y eso ha motivado realmente que los grupos se organicen y produzcan a nivel organizativo para tener un mercado y tener nivel de comercialización con los compradores. Entonces, para eso es un paso muy significativo realmente para los productores, que les permiten realmente tener un precio más elevado de lo que cuando negociaban a nivel individual. Claro, es decir que lo que se busca es la asociación de la gente para la producción en volumen. En volumen, porque los países pequeños, donde el minifundio es predominante, un individuo no tiene nivel de negociación con los compradores, porque por ejemplo, los productores de cacao. El 95% de los productores de cacao son pequeños, de 20, 10, 15 tareas. Y por eso son estropeados realmente por los intermediarios. Y el presidente lo que busca con estas políticas sociales es de sacar a los intermediarios de los préstamos abusivos que le hacen a los pequeños y medianos productores del país. Y en el proceso de comercialización, el que menos gana es el productor. El productor, el comprador gana un 45%. El procesador del cacao gana un 50% y el productor gana un 5%. Es una situación increíble, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que el presidente busca? Tratar de que eso cambie en el país. Que los mismos productores sean los interventores de la comercialización directa hacia el consumidor. Eso es lo que el presidente quiere. Y cuando va al mercado internacional, quiere que esos productores también tengan nivel de negociación. Los productores de piña, por ejemplo, porque es un producto tanto local como internacional, tengan nivel ellos mismos de intervenir en la comercialización hasta el punto final del comprador. Uno de los aspectos más importantes, probablemente ningún presidente había tratado este tema como un tema de derechos humanos, el derecho al crédito. Bueno, yo te dije realmente el derecho al crédito, es un derecho humano. Él dice, el señor presidente dice que es un derecho humano. Es la primera vez y por que eso se trata yo te dije ahorita manera. Que era la primera vez sí, realmente. Sí, es la primera vez. Entonces, es un presidente identificado con los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Por eso yo creo, el PLD nunca había sido un poder en la zona rural, pero con esa política el PLD se convierte en la opción de los productores pequeños y medianos de la zona rural. Y yo te lo digo porque ando en el campo y tú te das cuenta si hay aceptación o no. La oposición no tiene que buscar nada en el campo. El 15 de mayo de 2016 tú verás la votación de la zona rural. Ahí PRDistas, PRMistas, reformistas, que nunca habían votado por el PLD, van a votar por el PLD. Y van a votar fundamentalmente por el presidente de la República, porque él ha sido el presidente que se ha identificado con los pobres del país. Hablamos del impacto en la asociatividad. O sea, hay un incremento de la asociatividad cada vez que el presidente dice, no, ustedes son 50, pero tienen que ser 100. Ustedes tienen que ser 100, es tienen que ser tanto. Es una motivación realmente y una necesidad que los pequeños y medianos productores se organicen. Yo te digo porque, vuelvo y te repito lo que dije anterior, si los pequeños y medianos productores no se organizan, no tienen categoría social para reclamar. El único derecho que le da es cuando ellos se organizan y presionan como instituciones existentes en el campo.
realmente. Entonces, lo único que hace es modificar una política, y por eso yo te digo, el presidente está dejando un legado a la sociedad dominicana, dándole un derecho realmente que no se le había dado nunca. Hay un impacto en lo que tiene que ver con la asociatividad, pero también el crecimiento institucional, porque cuando a una organización se le dice, ustedes tienen que tener un RNC, se le está diciendo muchas cosas. Se le está diciendo, ustedes tienen que hacerse presentes. Oye, existen muchas organizaciones, pero no se le había dado esa parte de institucionalidad. Porque imagínate, son 3 pasos fundamentales que tienen que dar. Una organización que no tenga RNC tiene que ir a ONAPI para que ONAPI le dé... Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, algo así, exacto, ¿no? ONAPI. ONAPI. Ahí tiene que el nombre de la institución queda registrada en esa institución. Luego tiene que ir a la Procuraduría General de la República. Luego tiene que ir a Impuesto Interno, que es que da el RNC. O sea, tiene que dar 3 pasos. Y eso muchos de los productores no conocían eso. Entonces, como tú dices, en el aspecto institucional, ellos han ido creciendo las organizaciones. Y van a seguir creciendo porque es una de las opciones realmente que tienen ellos para fortalecerse a nivel interno y que le dé categoría de poder. Es de la única manera así se institucionaliza. 129 visitas después, 3 años y han medio producido, déjame después. decirte, esas 129 visitas han producido 657 proyectos. 657 proyectos en marcha, 229 que están a toda marcha. A tutiplén, decía mi abuela. Pero esos 657 proyectos, otras instituciones tienen proyectos, no son todos nuestros, sino está el Banco Agrícola, está Agricultura, en reparación de caminos. Ustedes son también repartidores de proyectos. Está Obras Públicas, o sea, está el Instituto Agrario, todas las instituciones que tienen que ver con la zona rural están involucradas realmente en esos proyectos. Está en el INDRI, en los canales, o sea, te decía ahorita que el presidente tiene la visión integral del campo, realmente para mejorar las condiciones de vida de ese hombre que nunca había sido atendido. Y por eso te hablo, es una transformación que se puede interpretar como una revolución armónica del señor presidente resolviendo los problemas del campo, pero también resolviendo los problemas de la ciudad. Se puede decir que ya nosotros podemos confiar en que la gente del campo quiere vivir, quiere seguir en el campo, no está dispuesta a emigrar, a abandonar el campo. Es un proceso, tenemos que seguir trabajando realmente, creando realmente las condiciones fundamentales, porque no hemos podido abarcar la zona rural entera, a pesar de que hemos ido a los sitios más remotos del país, que ningún presidente se había acercado por ahí, pero tenemos que seguir trabajando. Y el señor presidente que demuestra, porque trabaja los 7 días de la semana, y demuestra el afán que él tiene por mejorar las condiciones de vida de la zona rural. ¿Habrá más visitas sorpresas? Sí, claro, porque es una política definida por el señor presidente de la República. Y ha dado resultados a los productores, a los que se han beneficiado, le ha dado resultados, es decir, que hay que continuar con esa visita sorpresa. Una cosa importante, interesante, Papi López, y tú que estás en el sector agropecuario, pues puedes arrojarnos tus ideas sobre esto, pero la realidad es que a pesar de que nosotros tenemos, como decía alguien, casi 3 años de sequía, porque aquí no ha llovido real y efectivamente en 3 años, han caído lluvias y eso, y por suerte, de manera esporádica, pero nosotros hemos tenido más de 2 años de sequía, y sin embargo, no se ha visto escasez de los alimentos. Bueno, porque hemos trabajado en una forma de planificación realmente, y eso es importante que esa palabra, aquí no ha habido, hubo un ciclo donde en este año pasado, donde hubo un poco de escasez de plátano, sí, pero después todo. Y fue porque hubo un vientazo que se todo llevó los ha plátanos, sido sí,
se ha podido satisfacer la demanda de consumo de alimentos del pueblo dominicano. Es decir, que el sector agropecuario ha estado produciendo y ha estado siendo apoyado para que produzca para el pueblo dominicano. Yo creo que realmente eso es importante lo que tú señalas. Y el sector agropecuario ha sido un ente de crecimiento entre todos los componentes de la economía dominicana, realmente. Todo eso es muy importante. El ingeniero Antonio Papi López, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, ese que usted oye que mencionan tanto con las visitas sorpresa del presidente. Con él hemos estado conversando hoy, una interesantísima conversación sobre todos estos temas que desencadenan esas visitas. Quédese ahí porque en Ojalá queda mucho que compartir ahora, porque usted sabe que ahora viene Ecomundo con el economista Lucas Vicens, que está por ahí en el turno al bate. Gracias, Papi López, por estar aquí con nosotros, y usted quédese ahí porque Lucas Vicens ya está ahí.